Un vector polar es un vector, en este caso P, que normalmente suele ser un vector de posición, es decir, empieza en el origen, por eso ponemos OP y llega hasta el punto P. Y este vector es polar porque se expresa de esta forma, mediante el módulo del vector y el ángulo que forma respecto al horizontal. Tenemos estos dos dibujos antes de pasar a los ejemplos para acabar de entenderlo. Módulo era la longitud y el ángulo es este ángulo de aquí. Si os fijáis en el de abajo, el vector polar sería esto de aquí. Es decir, tenemos el vector P, que es el que va desde el origen hasta el punto P. El módulo de este vector es 5, por lo tanto 5. Y el ángulo que forma respecto al horizontal 70, que queda reflejado aquí en el vector polar, que nos indica el módulo y el ángulo respecto al horizontal. Vamos a hacer dos ejercicios diferentes para acabar de entenderlo. El primero consiste en expresar en forma de vector polar este vector que tenemos, P, sabiendo que las componentes cartesianas son 7 y 2. Separaremos de esto de antes, pero nos lo dejaremos cerca para ir comparando lo que tenemos de teoría con esto. Es decir, nosotros tenemos este vector 7, 2, que nos podemos hacer una representación gráfica a mano alzada, más o menos, como son 7, recordad que este es el horizontal, lo haremos largo, y un poco hacia arriba porque es 2, de manera que nos queda que lo de abajo es 7 y el vertical 2. Y este sería el vector P. Para calcular el vector polar tenemos que calcular el módulo y el ángulo. El ángulo que forma con el horizontal. Para calcular el módulo, como hemos explicado en otros vídeos, utilizaremos Pitágoras. De manera que el módulo de P es igual a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, que son 7 al cuadrado más 2 al cuadrado. 7 al cuadrado son 49, más 2 al cuadrado, que son 4, 49 más 4 son 53. Y la raíz cuadrada de 53 son 7,28. Y este es el módulo de este vector. Para acabar de saber el vector polar tenemos que calcular este ángulo y para ello utilizaremos las razones trigonométricas que hemos explicado en vídeos de trigonometría. Como tenemos todos los lados podríamos utilizar cualquiera, pero como nos daban los dos catetos utilizamos mejor la tangente de alfa, que será el ángulo, es igual al cateto opuesto, que son 2, partido el cateto contiguo, que son 7. 2 entre 7, si lo ponemos en la calculadora, son 0,26. Por lo tanto, tangente de alfa igual a 0,26. Y para calcular el ángulo hacemos shift tangente, de manera que nos queda tangente menos 1 de 0,26. Y si ponemos esto en la calculadora nos sale que alfa es igual a 15,94. Por lo tanto, el vector polar de este vector que teníamos al principio, de P, 7, 2, es el módulo, que son 7,28, y el ángulo, 15,94 grados. Y este sería el vector polar, con módulo y ángulo. Un segundo ejemplo lo vamos a hacer al revés. Vamos a calcular las coordenadas cartesianas de un punto P, sabiendo que el vector de posición es A, o el vector polar, que es un vector de posición, es A igual
a 6, 50. Y este es el vector polar. Vamos a ver o a calcular el vector normal con los componentes cartesianos. Entonces, sabemos el módulo, que es el número grande, 6. Sabemos el ángulo, que son 50. Nos hacemos la representación del triángulo. Y colocamos los datos. El 6 es el módulo, por lo tanto es la longitud del segmento, del vector, y el 50 es el ángulo respecto al horizontal. Como nos piden que calculemos los componentes cartesianos, que son los dos ejes, el horizontal y el vertical, tendremos que utilizar las razones trigonométricas. Al vertical, como en todos los puntos, queremos calcular el valor de A, que es el punto. Llamaremos al de la X A y al de la Y B, por lo tanto, el de la X es el horizontal A y el de la Y el vertical B. Si tenemos este lado de aquí, que es la hipotenusa, y este ángulo, para calcular B, que es el cateto opuesto respecto a este ángulo, utilizaremos el sinus. De manera que sinus de 50 es igual a cateto opuesto, que es B, partido por hipotenusa, que son 6. El sinus de 50 son 0,77 y el 6 que está dividiendo sube multiplicando y 0,77 por 6 son 4,6. Y este es el valor de este componente cartesiano. Para calcular el otro, de A, utilizamos el cosinus de 50, que es igual al cateto contiguo, que es A, partido por 6. Cosinus de 50 son 0,64, A partido 6, y el 6 sube multiplicando por 0,64 son 3,86, igual a A. Por lo tanto, las coordenadas cartesianas o los componentes cartesianos que forman este vector polar son los del punto A, que es este de aquí, 3,86, y B, 4,6. El vector, esto de aquí, 3,86 y 4,6. El vector sería este, desde el origen, y aquí estaría el punto A con estas coordenadas, y el ángulo que formaría sería este.